Hola, tengo 58 años y vivo en San Antonio, Texas. Hace 14 meses, mientras llegaba con tamales recién hechos para el cumpleaños de mi nieto, escuché a mi yerno decir por la puerta: «Esa idosa imprestável de nuevo, ¿cuándo va a entender que no la queremos aquí?». Esas palabras me partieron el corazón, pero en lugar de llorar, decidí sonreír y marcharme en silencio. Lo que él no sabía es que durante 30 años trabajé como costurera en Monterrey ahorrando cada centavo, y que mi difunto esposo, en agradecimiento, me dejó el 50% de su empresa de construcción. Un mes después, cuando mi yerno llegó a su oficina, me encontró sentada en la silla principal rodeada de abogados. Esa mañana descubrió quién realmente era la idosa imprestável. Comparto mi historia porque ninguna mujer merece ser menospreciada. Si esto te conmovió, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Tu apoyo significa que no estoy sola. Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 58 años, y vivo en San Antonio, Texas, aunque mi corazón nunca dejó del todo Monterrey. Hoy quiero contarles una historia que he guardado en silencio durante meses, una historia sobre cómo una sola frase puede cambiar el curso de una vida entera. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se detiene, que el aire se vuelve pesado y las palabras de alguien les atraviesan el pecho como cuchillos? Eso fue lo que me pasó un domingo de marzo, cuando llegué con mis tamales recién hechos para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Déjenme retroceder un poco. Hace 10 años dejé mi tierra natal, Monterrey, cuando mi hija Ana se casó con Roberto. Ella insistió en que viviera cerca de su nueva familia, y yo, como tantas madres mexicanas, acepté sin dudarlo. Vendí mi pequeña casa en la colonia Obispado, empaqué mis recuerdos en cajas de cartón y crucé la frontera para construir una nueva vida en Texas. ¿Me arrepentí? No al principio. Los primeros años fueron hermosos: ver crecer a mis 2 nietos, preparar la comida los domingos, enseñarles canciones en español que mi propia madre me había enseñado. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio. Roberto, mi yerno, dejaba la sala cuando yo llegaba. Sus respuestas eran breves, cortantes. Cuando yo contaba historias de México, él miraba su teléfono con evidente fastidio. Mi hija me decía: «No le hagas caso, mamá. Así es él, un poco reservado». Y yo, por mantener la paz, por no causar problemas, guardaba silencio. ¿Cuántas veces mordemos la lengua por amor? ¿Cuántas humillaciones pequeñas aceptamos para no romper la armonía familiar? Vivía en un apartamento pequeño cerca del Riverwalk. Todas las noches, desde mi ventana, podía ver las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Me gustaba caminar por los senderos, sentir el aroma de las tortillas frescas de los restaurantes mexicanos, escuchar el murmullo del río. Era mi forma de mantenerme conectada con algo auténtico, algo real. Durante la semana trabajaba en una tienda de telas, ayudando a otras mujeres a elegir materiales para quinceañeras y vestidos de novia. Era un trabajo sencillo, tranquilo. Los fines de semana eran para mi familia. Llegaba los sábados por la tarde o los domingos temprano, siempre con algo hecho en casa: tamales de rajas con queso, pan dulce de la panadería mexicana de la esquina, o mi famoso mole poblano que llevaba 2 días de preparación. Mis nietos corrían a abrazarme. «Abuela Rosa, ¿qué trajiste?». Y en esos momentos, todo el cansancio, todas las miradas frías de Roberto, todo valía la pena. Pero aquel domingo de marzo, algo cambió para siempre. Había madrugado para preparar los tamales, usando la receta de mi abuela: masa batida a mano durante horas, chile verde asado con sus semillas tostadas, el vapor perfumando toda la cocina desde las 5 de la mañana. Envolví cada tamal en hojas de maíz remojadas, los coloqué cuidadosamente en mi olla de aluminio grande, y conduje los 20 minutos hasta la casa de Ana y Roberto cantando rancheras de Juan Gabriel. Llevaba también un regalo para mi nieto: un carrito de madera pintado a mano que había encontrado en el mercado de artesanías mexicanas. Cuando llegué a la puerta, vi que estaba ligeramente entreabierta. Iba a tocar el timbre como siempre, pero escuché voces adentro. La voz de Roberto sonaba fuerte, molesta. Me detuve. No quería escuchar a escondidas, pero algo en su tono me hizo quedarme inmóvil. Y entonces escuché las palabras que cambiarían todo: «¿Esa idosa imprestável de nuevo? ¿Cuándo va a entender tu madre que no la queremos aquí todos los fines de semana?». El tiempo se detuvo. La olla con los tamales se volvió pesada en mis manos. Sentí como el corazón me latía en los oídos, como las mejillas se me encendían de vergüenza y dolor.
¿Idosa imprestável? ¿Vieja inútil? ¿Así me veía? Durante años había ignorado sus comentarios sutiles, sus miradas de fastidio, sus silencios incómodos. Me había convencido de que era mi imaginación, que estaba siendo demasiado sensible. Pero ahora no había duda. Las palabras habían sido dichas en voz alta, sin filtro, sin consideración. Me quedé parada en ese corredor durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Podía escuchar la música de la fiesta adentro, las risas de mis nietos. El aroma de los tamales que llevaba se mezclaba con el olor de las velas perfumadas que Ana siempre encendía en la sala. Todo parecía normal, festivo. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente. Con manos temblorosas, bajé la olla y la dejé en la baranda, junto a la puerta. No toqué el timbre. No entré. Di media vuelta y caminé hacia mi carro con pasos que apenas podía controlar. Conducir de regreso a mi apartamento fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Las lágrimas nublaban mi visión, y tuve que detenerme 2 veces en el camino para recuperar la compostura. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento me había convertido en una carga, en algo imprestável, inútil? Mis manos temblaban tanto sobre el volante que pensé que tendría un accidente. Las calles de San Antonio pasaban borrosas frente a mis ojos, las palmeras y los edificios mezclándose en una masa de colores que apenas registraba. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el sofá sin siquiera quitarme los zapatos. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando sombras largas en las paredes. Todo estaba en silencio. Ese silencio pesado que duele más que cualquier ruido. Me quedé ahí, inmóvil, mientras el sol se ponía y la habitación se oscurecía gradualmente. No encendí las luces. No quería ver mi reflejo en el espejo del pasillo, no quería enfrentarme a esa vieja inútil que Roberto había descrito. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 8 de la noche. Era Ana. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces sin contestar. Finalmente, cuando llamó por 4ª vez, respondí. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Encontramos los tamales en la entrada, pero tú no llegaste. ¿Estás bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada, y eso me dolió aún más. ¿Sabía ella lo que su esposo pensaba de mí? ¿Compartía esos sentimientos? No me sentía bien, mija, mentí, mi voz apenas un susurro. Me regresé a casa. Dale besos a los niños de mi parte. Hubo un silencio del otro lado. Pero mamá, ¿estás enferma? ¿Quieres que vaya? No, no, respondí rápidamente. Solo necesito descansar. Ya nos vemos. Colgué antes de que pudiera insistir. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Ana llamaba todos los días, a veces 2 veces al día. Mamá, ¿por qué no vienes el sábado como siempre? Los niños te extrañan. Roberto preguntó por ti. Esa última frase me hacía sentir náuseas. Roberto preguntó por ti. Seguramente aliviado por mi ausencia, disfrutando finalmente de sus fines de semana sin la vieja inútil interrumpiendo su privacidad. Inventaba excusas diferentes cada vez. Tengo mucho trabajo en la tienda. Me invitaron a una reunión de la iglesia. No me siento muy bien, mejor otro día. Podía escuchar la frustración creciente en la voz de mi hija, pero no podía explicarle. ¿Cómo le dices a tu hija que su esposo te considera una carga? ¿Cómo le rompes el corazón con esa verdad? Durante esas semanas, empecé a mirarme diferente en el espejo. 58 años. Cabello con más canas que negro. Arrugas alrededor de los ojos que antes llamaba líneas de la risa, pero que ahora parecían solo marcas de una mujer vieja. ¿Era esto lo que Roberto veía? ¿Una persona que había pasado su momento, que ya no tenía nada que ofrecer? Pero algo más estaba sucediendo dentro de mí. En las noches, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, empezaba a sentir algo diferente. No era solo tristeza. Era una chispa de algo que había mantenido dormido durante años. ¿Rabia? ¿Determinación? No estaba segura. Pero me encontraba despierta en las madrugadas, pensando, recordando. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y fui al closet. En el estante más alto, detrás de cajas con ropa de invierno y cobijas viejas,
Había una caja de zapatos que no había abierto en más de 10 años. La bajé con cuidado, limpiando el polvo de la tapa. Dentro había documentos, papeles amarillentos, cartas viejas. Eran documentos de mi vida anterior, la vida que había dejado en Monterrey. Pasé horas leyendo cada papel. Había escrituras de propiedades, contratos antiguos, certificados. Pero lo más importante era un documento notarial fechado 7 años atrás, poco antes de que mi esposo falleciera. Era su testamento. Y ahí, en letras legales claras, estaba especificado que él me dejaba el 50% de la empresa de construcción que había fundado. Mi esposo y yo habíamos construido ese negocio juntos. Bueno, él lo construyó, pero con mi dinero. Durante 30 años había trabajado como costurera en Monterrey, ahorrando cada peso que podía. Cuando él decidió iniciar la empresa, fui yo quien le di el capital inicial. Miles de dólares ahorrados costura por costura, vestido por vestido. Él siempre lo reconoció en privado, pero nunca públicamente. Después de su muerte, cuando Ana se casó con Roberto y él empezó a trabajar en la empresa como gerente, asumí que la propiedad había pasado completamente a mi hija. Pero ahí estaba la verdad, en papel oficial, yo era dueña del 50%. Nunca había ejercido ese derecho porque no quería causar problemas, porque confiaba en que Roberto manejaría bien el negocio, porque no quería parecer entrometida. Me había mantenido invisible, en el fondo, tal como había hecho toda mi vida. Pero esa noche, sosteniendo esos documentos en mis manos, algo cambió en mí. Los días siguientes a mi descubrimiento nocturno fueron diferentes. Por primera vez en semanas, me desperté con un propósito. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era determinación. Decidí que necesitaba entender completamente mi situación antes de tomar cualquier acción. Contacté a un abogado en Monterrey, el mismo que había ayudado a mi esposo con el testamento. Don Héctor Villarreal, un señor de 70 años con bigote plateado y voz tranquila, me escuchó por teléfono durante más de una hora. Doña Rosa, me dijo al final de nuestra conversación, usted tiene todo el derecho legal de ejercer su posición como copropietaria. ¿Por qué ha esperado tanto tiempo? Le expliqué brevemente que había querido mantenerse al margen, no causar conflictos familiares. Él suspiró del otro lado de la línea. Doña Rosa, con todo respeto, usted no es solo una suegra o una abuela. Es una empresaria. Su dinero construyó esa empresa tanto como el trabajo de su esposo. Es hora de que lo reconozca. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Una empresaria. Nunca me había visto así. Siempre fui la esposa de, la madre de, la abuela de. Pero antes de todo eso, había sido Rosa Elena Martínez, costurera, trabajadora, mujer que ahorraba cada centavo con sueños de un futuro mejor. ¿Cuándo había olvidado esa versión de mí misma? Don Héctor se ofreció a manejar todo el proceso legal desde Monterrey. Lo primero que hicimos fue enviar una carta oficial a la empresa de construcción en San Antonio, solicitando la presencia de Roberto en una reunión para discutir asuntos de propiedad. La carta fue enviada directamente a su oficina, no a la casa que compartía con mi hija. Yo quería que esto fuera profesional, no personal. Aunque, ¿quién estoy engañando? Era totalmente personal. Mientras tanto, continué evitando las llamadas de Ana. Cada vez que mi teléfono sonaba y veía su nombre en la pantalla, sentía una punzada de culpa. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba prepararme para lo que venía. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Me odiaría por causar problemas con su esposo? ¿Entendería por qué estaba haciendo esto? Una tarde, decidí caminar por el mercado en el centro de San Antonio. Necesitaba sentir algo familiar, algo que me conectara con mis raíces. El mercado estaba lleno de colores, zarapes brillantes colgando de las paredes, artesanías de barro pintadas a mano, el aroma de tamales y churros recién hechos flotando en el aire. Me detuve en un puesto de comida y pedí un agua de horchata. La señora que atendía, doña Carmen, era de Guadalajara y habíamos conversado varias veces antes. Doña Rosa me saludó con una sonrisa amplia, hacía semanas que no la veía. ¿Todo bien? Me senté en uno de los banquillos frente a su puesto y, sin planearlo, empecé a contarle todo. Le conté sobre las palabras de Roberto, sobre los documentos que había encontrado, sobre mis planes. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscuros llenos de comprensión. Cuando terminé,
Ella se inclinó sobre el mostrador y tomó mi mano. «Mija», me dijo con voz firme, «usted no es vieja ni inútil. Es una mujer fuerte que ha pasado por demasiado. Es hora de que el mundo lo vea». Sus palabras simples me dieron más fuerza que cualquier documento legal. Doña Carmen se convirtió en mi confidente durante esas semanas. Cada vez que dudaba, cada vez que pensaba en dar marcha atrás para evitar el conflicto familiar, iba al mercado y hablaba con ella. Me recordaba quién era yo, de dónde venía, todo lo que había superado. ¿Se acuerda cuando llegó a Texas sin conocer a nadie? ¿Se acuerda de todos esos años trabajando mientras criaba a su hija? Esa mujer no desapareció. Solo estuvo dormida por un tiempo. En mi apartamento, comencé a hacer otros cambios. Rediseñé mi pequeño espacio, convirtiéndolo en algo que se sentía más mío. Colgué fotografías de Monterrey, el Cerro de la Silla al atardecer, el barrio antiguo con sus edificios coloniales, el parque fundidora donde mi esposo y yo solíamos caminar los domingos. Compré plantas, geranios rojos y bugambilias que me recordaban los jardines de mi madre. Poco a poco, mi apartamento dejó de ser solo un lugar donde dormía y se convirtió en mi hogar. También empecé a vestirme diferente. Dejé de usar solo ropa cómoda y vieja. Comencé a arreglarme el cabello, a usar los collares de plata que había guardado, a pintarme los labios con ese tono rojo que mi esposo decía que me hacía lucir elegante. No lo hacía por vanidad, sino porque necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba verme en el espejo y reconocer a la mujer que estaba a punto de pelear por su lugar en el mundo. A finales de abril, recibí la llamada de don Héctor. Doña Rosa, Roberto recibió la carta. Su reacción inicial fue de confusión, pero ahora ha solicitado reunirse. La reunión está programada para el 5 de mayo, en las oficinas de la empresa. 5 de mayo. ¡Qué fecha tan simbólica! La mañana del 5 de mayo me desperté antes del amanecer. No había dormido bien, dando vueltas en la cama, ensayando mentalmente lo que diría, imaginando diferentes escenarios. Me preparé con cuidado, un vestido azul marino elegante pero profesional, zapatos de tacón bajo, mi cabello recogido en un moño. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Ya no era la abuela tímida que traía tamales. Era Rosa Elena Martínez, copropietaria de una empresa de construcción. El viaje a las oficinas fue surreal. Había pasado frente a ese edificio docenas de veces, sabiendo que mi hija y Roberto trabajaban ahí, pero nunca había entrado. Era un edificio moderno de 3 pisos, con ventanas amplias y un letrero que decía, Construcciones Martínez y Asociados. El apellido de mi esposo, mi apellido, brillando bajo el sol de Texas. Don Héctor había volado desde Monterrey específicamente para esta reunión, acompañado de 2 abogados más de su firma. Llegamos juntos, y su presencia me daba seguridad. Subimos al 3er piso en un ascensor silencioso. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo, fuerte y rápido. La sala de reuniones era impresionante, una mesa larga de madera pulida, sillas de cuero, ventanas que daban vista a toda la ciudad. Y ahí estaba Roberto, sentado en una de las sillas, vestido con su traje gris habitual. Su expresión cuando me vio fue inolvidable, confusión total, como si estuviera viendo un fantasma. «Rosa, ¿qué hace usted aquí?». Su tono era entre sorprendido y molesto, como si mi presencia en ese lugar fuera algún tipo de error. Don Héctor tomó el control de la situación inmediatamente. «Señor Roberto, le presento formalmente a la señora Rosa Elena Martínez, copropietaria del 50% de esta empresa». Comenzó a sacar documentos de su maletín, colocándolos sobre la mesa con precisión. Escrituras notariales, el testamento de mi esposo, certificados de transferencia de propiedad, todo sellado y oficial. Roberto palideció. «Eso no puede ser cierto. La empresa es de Ana, de mi esposa. Su padre se la dejó a ella». Don Héctor negó con la cabeza. «No completamente. Don Ernesto Martínez dejó el 50% a su hija, es correcto. Pero el otro 50% fue legado directamente a su esposa, la señora Rosa, en reconocimiento de que ella proporcionó el capital inicial para fundar la empresa hace más de 30 años. Vi cómo Roberto procesaba esta información. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo, luego a algo parecido al pánico. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué esperó todos estos años? Su voz tenía un tono acusatorio que me hizo apretar los puños debajo de la mesa.
Por primera vez desde que entré a esa sala, hablé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esperé porque confiaba, Roberto. Confiaba en que trataras bien el negocio que mi esposo y yo construimos. Confiaba en que mi familia me respetaría. Pero parece que esa confianza fue un error. No entiendo qué. Comenzó a decir, pero lo interrumpí. Sé lo que dijiste de mí. Ese domingo de marzo. Esa vieja inútil de nuevo, ¿recuerdas? El silencio en la sala fue absoluto. Pude ver cómo Roberto se ponía rojo, cómo desviaba la mirada. Yo, no quise. Pero lo dijiste, continué, sintiendo años de humillaciones pequeñas transformándose en palabras. Durante años he ignorado tus comentarios, tus miradas, tu evidente incomodidad con mi presencia. Me convencí de que estaba imaginando cosas, de que estaba siendo muy sensible. Pero esa tarde, escuché claramente lo que piensas de mí. Don Héctor intervino nuevamente. Señor Roberto, a partir de hoy, la señora Rosa ejercerá activamente su papel como copropietaria. Eso significa participación en todas las decisiones importantes, acceso a los libros contables, asistencia a las reuniones del Consejo Administrativo. Esperamos su completa cooperación en este proceso. En ese momento se abrió la puerta de la sala. Era Ana. Su rostro mostraba confusión total. ¿Mamá? ¿Qué está pasando? Roberto me llamó diciendo que tenía que venir inmediatamente. Se quedó parada en la entrada, mirando la escena, su madre sentada con 3 abogados, su esposo pálido y claramente alterado, documentos esparcidos sobre la mesa. Mija, dije suavemente, siéntate. Hay cosas que necesito contarte. Ana se sentó lentamente en una de las sillas, sus ojos yendo de mí a Roberto y luego a los documentos sobre la mesa. Podía ver las preguntas formándose en su mente, la confusión mezclándose con algo parecido al miedo. Mamá, ¿qué es todo esto? Su voz temblaba ligeramente. Durante la siguiente hora, don Héctor explicó todo, cómo mi esposo me había dejado la mitad de la empresa, cómo yo había sido quien proporcionó el dinero para iniciarla, todos los detalles legales y financieros. Ana escuchaba en silencio, sus manos apretadas sobre su regazo. De vez en cuando miraba a Roberto, buscando confirmación o negación, pero él solo miraba la mesa. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto, mamá?, preguntó finalmente Ana, y pude escuchar el dolor en su voz. Todos estos años, pensé que vivías de la pensión de papá, que trabajabas en la tienda porque necesitabas el dinero. Nunca supe que eras dueña de parte de esta empresa. No quería cargar a nadie con esa información, respondí honestamente. Cuando tu padre murió, tú estabas construyendo tu propia familia. Roberto estaba empezando como gerente aquí. Pensé que sería mejor mantenerme al margen, dejar que ustedes manejaran todo sin mi interferencia. Quería ser solo tu mamá, solo la abuela. Las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. Pero me di cuenta de algo hace unas semanas. Al tratar de no estorbar, me volví invisible. Y en algún momento, invisible se convirtió en imprestable, en inútil. Roberto finalmente habló. Rosa, yo, aquellas palabras, estaba frustrado ese día. No representan lo que realmente pienso. Su voz sonaba débil, poco convincente incluso para él mismo. Ana lo miró con expresión dura. ¿Qué palabras, Roberto? ¿De qué está hablando mi madre? Le conté a Ana sobre ese domingo de marzo, sobre llegar con los tamales, sobre escuchar lo que Roberto había dicho. Vi cómo su rostro se transformaba con cada palabra, cómo la confusión daba paso al enojo y luego a algo que parecía vergüenza. Roberto, ¿es cierto? ¿Así hablaste de mi madre? Su voz tenía un filo que nunca le había escuchado. Ana, cariño, estaba teniendo un mal día. Las cosas estaban estresantes en el trabajo. No quise. Roberto intentaba explicarse, pero sonaba cada vez menos convincente. Ana se levantó abruptamente. No quiero escuchar excusas ahora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Los días siguientes fueron tensos. Ana me llamó esa misma noche, su voz quebrada por el llanto. Mamá, lo siento tanto. No sabía que Roberto te trataba así. No sabía nada de la empresa. Me siento como si mi vida entera hubiera sido una mentira. Traté de consolarla, explicándole que nada de lo que había pasado era su culpa,
pero podía escuchar la crisis que estaba atravesando. Mientras tanto, comencé a asistir a las reuniones de la empresa. La primera fue incómoda. Los miembros del consejo administrativo me miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Roberto me presentó formalmente, pero su tono era tenso. Esta es Rosa Martínez, quien, como recientemente se ha revelado, es copropietaria del 50% de la empresa. Durante esas primeras semanas, me dediqué a estudiar. Revisé contratos antiguos, analicé estados financieros, me reuní con contadores y abogados. Descubrí cosas que me preocuparon. Algunos contratos que Roberto había firmado tenían condiciones cuestionables, proyectos que habían costado más de lo presupuestado sin explicación clara. No eran fraudes evidentes, pero mostraban falta de cuidado, decisiones tomadas sin suficiente análisis. En junio, durante una reunión del consejo, cuestioné uno de estos contratos. Roberto se puso a la defensiva inmediatamente. Rosa, con todo respeto, esto es más complicado de lo que parece. No puedes simplemente llegar después de años y empezar a cuestionar decisiones que se tomaron por razones que no entiendes. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablándole a una niña. Explícamelo entonces, respondí tranquilamente. Explícame por qué este proyecto costó 30% más de lo estimado. Explícame por qué aprobaste ese sobrecosto sin consultar con el consejo. Vi cómo Roberto se tensaba, cómo buscaba respuestas que no tenía. Otros miembros del consejo comenzaron a hacer preguntas también, y me di cuenta de que mi presencia estaba revelando problemas que habían existido por años pero que nadie había cuestionado. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Ana vino a visitarme a mi apartamento. Era la primera vez que nos veíamos a solas desde la revelación. Se sentó en mi sofá y simplemente comenzó a llorar. La abracé como cuando era niña, dejando que sacara todo lo que tenía guardado. No sé qué pensar, mamá, sollozó. Pensé que conocía a Roberto. Pensé que tenía un buen matrimonio. Pero ahora veo cómo te trató todos estos años, y me pregunto qué más no he visto. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones, pero no de las que esperaba. En octubre, mientras limpiaba cajas viejas en mi apartamento para hacer espacio para documentos de la empresa, encontré algo que había olvidado por completo, una carpeta de cuero desgastado que contenía cartas. Eran cartas de mi esposo Ernesto, escritas durante nuestros primeros años de matrimonio cuando él viajaba frecuentemente por trabajo. Empecé a leerlas sin pensar mucho, con nostalgia por aquellos tiempos más simples. Pero conforme avanzaba, algo me perturbó. Había referencias a lugares donde él supuestamente estaba trabajando pero que no coincidían con lo que me había contado. Menciones a personas que nunca conocí. Pequeñas inconsistencias que, sumadas, comenzaban a formar un patrón preocupante. Llamé a mi hermana Gloria, quien todavía vivía en Monterrey. Gloria, ¿te acuerdas de los viajes de Ernesto en los años 90? ¿Cuándo decía que iba a Saltillo o a Guadalajara? Hubo un silencio largo del otro lado. Rosa, hay cosas que nunca te conté porque Ernesto ya murió y pensé que no tenía sentido lastimarte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas, Gloria? Mi hermana suspiró profundamente. Ernesto tenía otra familia, Rosa. Una mujer en Saltillo, 2 hijos. Lo supe hace como 20 años, pero él me pidió que nunca te dijera. Prometió que había terminado con esa situación, que solo quería enfocarse en ti y en Ana. El mundo se detuvo nuevamente. Otra familia. Mi esposo, el hombre con quien compartí 35 años de vida, había tenido otra familia. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera sospechado? ¿Cómo había vivido en esa ignorancia durante tanto tiempo? Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Gloria continuó hablando, explicando detalles que no quería escuchar pero que necesitaba saber. Esa noche no pude dormir. Miraba al techo, repasando cada año de mi matrimonio, buscando señales que había pasado por alto. Los viajes frecuentes, las llamadas extrañas, los fines de semana donde decía que tenía trabajo urgente. Todo cobraba un nuevo significado. Me sentí estúpida, ciega, ingenua. Pero algo más me vino a la mente, el testamento. ¿Por qué Ernesto me había dejado el 50% de la empresa? No era solo reconocimiento por mi inversión inicial. Era culpa. Era su forma de compensarme por años de engaño.
Era su manera de asegurarse de que yo estaría bien económicamente después de su muerte, porque sabía que me había traicionado de la peor manera posible. Decidí que Ana necesitaba saber la verdad. No toda, quizás, pero al menos lo suficiente para entender la complejidad de su padre. Era Día de los Muertos cuando finalmente le conté. Había montado un altar pequeño en mi apartamento, con fotografías de Ernesto, velas aromáticas de copal, papel picado de colores brillantes y pan de muerto que había comprado en la panadería mexicana del mercado. Ana llegó con flores de cempasúchil. Se veía más delgada, más cansada de lo que recordaba. Los últimos meses habían sido duros para ella también. Nos sentamos juntas frente al altar, y empecé a contarle sobre las cartas, sobre lo que Gloria me había revelado. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo procesaba esta nueva información sobre su padre. ¿Tengo hermanos que no conozco?, preguntó finalmente, su voz pequeña. Según Gloria, sí. 2. Un hombre y una mujer, ambos mayores que tú. Ana se quedó callada por largo rato, mirando la fotografía de su padre en el altar. ¿Por qué me estás contando esto ahora, mamá? Porque necesitas entender algo, mija, respondí tomando su mano. Tu padre no fue perfecto. Cometió errores terribles, me lastimó de maneras que apenas estoy empezando a procesar. Pero también trató de hacer las cosas bien al final. Me dejó esa empresa no solo porque yo había invertido en ella, sino porque sabía que me debía algo. Era su forma de pedir perdón sin palabras. ¿Lo perdonaste?, preguntó Ana, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé en su pregunta cuidadosamente. No lo sé todavía. Algunos días pienso que sí, que todos cometemos errores. Otros días me siento enojada por todos los años que viví en la mentira. Pero lo que sí sé es que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decidir qué hacer con lo que me dejó. Esta conversación cambió algo entre Ana y yo. Era como si finalmente pudiéramos ser honestas la una con la otra, sin pretender que nuestras vidas habían sido perfectas. Comenzamos a reunirnos más seguido, a hablar de cosas reales, profundas. Ella me contaba sobre sus propios problemas con Roberto, sobre cómo su matrimonio había estado en problemas incluso antes de que todo esto comenzara. Roberto ha estado distante por años, me confesó una tarde mientras tomábamos café en mi apartamento. Pensé que era solo el estrés del trabajo, pero ahora me pregunto si siempre fue así y yo no quise verlo. Igual que tú con papá. Sus palabras dolieron porque eran verdad. A veces elegimos no ver lo que está frente a nosotros porque la verdad es demasiado dolorosa. En noviembre, Roberto hizo un movimiento que no esperaba. Había logrado convencer a 2 miembros del consejo administrativo de que yo era un problema para la empresa. Argumentaba que mi falta de experiencia en construcción y mi ausencia durante años me hacían no calificada para tomar decisiones importantes. Llamó a una votación para limitar mi participación a un rol consultivo sin poder de veto. Don Héctor me llamó inmediatamente cuando se enteró. Doña Rosa, esto es serio. Si pierden esa votación, básicamente la reducirán a una accionista pasiva sin voz real en la empresa. Sentí el pánico subiendo por mi garganta. Después de todo lo que había pasado, ¿iba a perder de esta manera? ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Tiene que demostrar su valor, su competencia. Necesita mostrar al consejo que usted merece estar ahí no solo porque es dueña del 50%, sino porque puede contribuir realmente al éxito de la empresa. Pasé las siguientes semanas preparándome como nunca antes. Estudié cada contrato que Roberto había firmado en los últimos 5 años. Analicé estados financieros hasta tarde en la noche. Hablé con contratistas, proveedores, clientes. Y encontré algo preocupante, un patrón de sobrecostos que siempre beneficiaban al mismo grupo de proveedores. No eran cantidades enormes en cada caso, pero sumadas durante años llegaban a cientos de miles de dólares. Cuando investigué más profundo, descubrí que uno de esos proveedores era propiedad del primo de Roberto. No era necesariamente ilegal, pero definitivamente era conflicto de intereses que nunca había sido revelado al consejo. La reunión para la votación estaba programada para el 15 de diciembre. Llegué preparada con una presentación completa. Roberto parecía confiado, sentado en su lugar habitual, sonriendo a los miembros del consejo que había convencido de apoyarlo. Pero cuando don Héctor me dio la palabra y comencé a presentar mis hallazgos, vi cómo su expresión cambiaba. Mostré los números, los patrones, las conexiones.
Expliqué cómo estos sobrecostos habían reducido las ganancias de la empresa año tras año. Señalé que Roberto nunca había revelado su relación familiar con uno de los proveedores principales. No era un ataque personal, era pura evidencia basada en hechos. El silencio en la sala cuando terminé fue absoluto. Los dos miembros del consejo que habían apoyado a Roberto parecían incómodos. Uno de ellos, el señor Ramírez, finalmente habló. Roberto, ¿puedes explicar estas discrepancias? Roberto intentó defenderse, hablar de prácticas de la industria, de cómo las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Pero sus argumentos sonaban débiles frente a los números que yo había presentado. La votación nunca sucedió. En lugar de eso, el consejo acordó realizar una auditoría completa de las prácticas de Roberto. Uno de los miembros que había estado de su lado incluso sugirió que necesitábamos revisar todas las decisiones importantes de los últimos años. Roberto salió de esa reunión furioso, y yo salí exhausta pero victorioso. Ana estaba esperándome en el estacionamiento. Había asistido a la reunión como observadora, sin derecho a voto pero presente para entender qué estaba pasando con la empresa de su padre. Mamá, me dijo cuando llegué al carro, nunca te había visto así. Fuiste increíble. La abracé, sintiendo el peso de los últimos meses finalmente aligerándose un poco. Pero la victoria trajo consecuencias inesperadas. Roberto comenzó a cambiar en casa. Ana me contaba por teléfono cómo él se había vuelto más callado, más distante. No sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir esto, mamá, me confesó una noche. Siento que no conozco al hombre con quien me casé. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Sus palabras me recordaron mis propias reflexiones sobre Ernesto. Los patrones se repetían. Lo que más me dolió durante todo este proceso no fue la traición de Roberto ni las revelaciones sobre mi esposo. Fue ver cómo mis nietos, Carlitos y Sofía, se convertían en víctimas silenciosas de un conflicto que no entendían. Carlitos tenía 8 años y Sofía apenas 6, pero ya podían sentir que algo estaba mal en su familia. Ana me contó que Carlitos había comenzado a tener problemas en la escuela. Se peleaba con otros niños, no terminaba sus tareas, lloraba sin razón aparente. Cuando la maestra llamó a Ana para una reunión, Carlitos finalmente dijo lo que había estado guardando: ¿por qué abuela Rosa ya no viene? ¿Es porque papá la hizo enojar? Los niños siempre saben más de lo que creemos. Me rompió el corazón saber que mi distanciamiento, aunque necesario para mí, había afectado a mis nietos. Ellos no entendían las complejidades de los adultos, el dolor de las palabras hirientes, las batallas legales por empresas. Solo sabían que su abuela, quien antes venía cada fin de semana con comida rica y abrazos cálidos, había desaparecido de sus vidas. Decidí que necesitaba reconstruir esa relación, pero de manera diferente. No podía simplemente volver a aparecer como si nada hubiera pasado. Necesitaba ganarme de nuevo su confianza. Empecé escribiéndoles cartas. No emails ni mensajes de texto, sino cartas reales, escritas a mano en papel decorado, con dibujos en los márgenes. En cada carta les contaba historias de cuando su mamá era pequeña, de Monterrey, de mi propia infancia. Les explicaba, en términos que podían entender, que a veces los adultos tienen problemas difíciles de resolver, pero que eso no significa que dejan de amarse. Les prometía que, aunque las cosas estaban complicadas, mi amor por ellos nunca había cambiado. Las primeras semanas no recibí respuesta. Ana me dijo que los niños leían las cartas pero no sabían qué decir. Pero seguí escribiendo, una carta cada semana. A veces incluía pequeños regalos que hacía yo misma, un marcador de libros tejido, un dibujo, galletas de azúcar decoradas con colores brillantes. Lentamente, empezaron a responder. Primero fue Sofía, quien dibujó una familia con todos nosotros incluidos, incluso Roberto. En su dibujo, todos estábamos sonriendo y tomados de la mano. Me hizo llorar ver su inocencia, su deseo de que todo fuera simple y feliz de nuevo. Carlitos escribió después, una carta corta pero sincera: abuela, te extraño. ¿Puedes venir a mi juego de soccer? Ana y yo acordamos que comenzaría a ver a los niños de nuevo, pero en lugares neutrales primero. No en su casa, donde la tensión con Roberto era palpable, sino en parques, museos, lugares donde pudiéramos enfocarnos solo en ellos. Nuestro primer encuentro fue en el zoológico de San Antonio, un sábado de enero soleado pero frío. Cuando vi a Carlitos y Sofía esperándome en la entrada, mi corazón se apretó. Se veían más grandes,
como si hubieran crecido años en los meses que no los había visto. Carlitos corrió hacia mí primero, abrazándome con fuerza. Sofía fue más tímida, pero cuando le ofrecí mi mano, la tomó sin dudar. Pasamos todo el día juntos, viendo animales, comiendo paletas de hielo, riendo. No hablamos de problemas de adultos. Solo disfrutamos estar juntos. Ana nos acompañó pero se mantuvo un poco atrás, dejándonos reconectar. Pude ver en sus ojos el alivio de que sus hijos estuvieran felices de nuevo, aunque fuera por unas horas. Al final del día, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿vas a venir otra vez?» «Sí, mi amor», le prometí, arrodillándome para estar a su altura. «Voy a venir todas las veces que quieras verme». Carlitos, siempre más directo, preguntó lo que realmente quería saber, ¿tú y papá van a ser amigos otra vez? Era una pregunta imposible de responder con honestidad completa. Estamos trabajando en eso, cariño. A veces los adultos necesitan tiempo para arreglar las cosas. Pero lo que sí te puedo prometer es que siempre voy a estar aquí para ti y para tu hermana. Esas visitas se volvieron regulares. Cada 2 semanas, me reunía con los niños. A veces Ana venía, a veces no. Poco a poco, la normalidad regresaba a nuestra relación, aunque todo lo demás seguía complicado. En febrero, todo llegó a un punto culminante que nadie esperaba. La auditoría que el Consejo había ordenado estaba completa, y los resultados serían presentados en una reunión especial. Don Héctor me advirtió que sería intensa. Doña Rosa, van a salir cosas que tal vez no quiere escuchar. Pero es importante que esté ahí, que muestre fortaleza. La reunión fue programada para un viernes por la tarde. Toda la empresa sabía que algo grande estaba pasando. Los empleados murmuraban en los pasillos, especulando sobre qué revelaría la auditoría. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Roberto ya estaba ahí, su rostro pálido pero desafiante. Ana había decidido asistir también, sentándose a mi lado en señal de apoyo. El auditor, un hombre serio con lentes gruesos, comenzó su presentación. Los números que mostró eran peores de lo que yo había descubierto. No solo había sobrecostos con el proveedor relacionado a Roberto, sino también pagos inexplicables a consultores fantasma, gastos de representación excesivos, y lo más grave, un proyecto en Laredo donde casi $1 millón había desaparecido sin documentación clara. ¿Cómo explicas esto, Roberto?, preguntó el señor Ramírez, su voz llena de decepción. Roberto intentó defenderse, hablando de prácticas normales de la industria, de documentos que se habían perdido, de malentendidos. Pero cada explicación sonaba más débil que la anterior. Era evidente para todos en esa sala que había habido, como mínimo, negligencia grave. En el peor de los casos, algo mucho más serio. Lo que pasó después me sorprendió. Ana se levantó y habló, su voz temblando pero firme. Roberto, por favor. Deja de mentir. Sé sobre el proyecto de Laredo. Encontré los correos en tu computadora hace semanas. El silencio fue absoluto. Roberto la miró con ojos desorbitados. Ana, ¿qué estás? Tú, socio, en Laredo era un fraude, continuó Ana, sacando papeles de su bolsa. Y tú lo sabías, o deberías haberlo sabido si hubieras hecho tu trabajo correctamente. Pero estabas tan enfocado en hacer dinero rápido que no investigaste. Esa negligencia le costó a esta empresa, a mi familia, casi $1 millón. Vi a mi hija transformarse ante mis ojos. Ya no era la mujer que había tratado de mantener la paz a toda costa. Era alguien que finalmente había encontrado su propia voz, su propia fuerza. Roberto intentó acercarse a ella. Ana, podemos hablar de esto en privado. No delante de todos. Pero ella negó con la cabeza. No, Roberto. Los secretos terminan hoy. El consejo votó esa misma tarde. Roberto fue removido como gerente de proyectos, aunque seguiría en la empresa en un rol muy reducido mientras se resolvían los problemas legales. Fue humillante para él, y parte de mí sintió lástima. Pero otra parte, la parte que había sido llamada vieja inútil, sintió que finalmente había justicia. Después de la reunión, Ana y yo salimos juntas. Ella estaba temblando, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. No puedo creer que hice eso, decía una y otra vez. Mamá, acabo de exponer públicamente a mi esposo. La abracé fuerte.
Hiciste lo correcto, mija. Fue difícil, pero necesario. Esa noche, Ana y los niños se quedaron en mi apartamento. Roberto había llamado varias veces, pero ella no contestaba. Los niños, sin entender completamente qué había pasado, estaban contentos de tener una noche especial con la abuela. Preparé quesadillas y chocolate caliente, y vimos películas hasta que se quedaron dormidos en mi sofá. Cuando los niños estaban dormidos, Ana finalmente lloró. Lloró por su matrimonio que probablemente no sobreviviría. Lloró por la traición, por los años que sintió que había desperdiciado. Lloró por la familia que había imaginado y que ya no existiría de la misma forma. Y yo lloré con ella, porque entendía cada una de esas lágrimas. Han pasado 6 meses desde aquella reunión que cambió todo. La vida ha encontrado un nuevo equilibrio, diferente al que imaginé pero bueno a su manera. Roberto y Ana se separaron en marzo, y aunque es doloroso para todos, especialmente para los niños, también ha traído una honestidad que antes no existía. Roberto sigue trabajando en la empresa, pero en un puesto muy diferente. Supervisa las obras de construcción directamente, sin manejar finanzas ni tomar decisiones estratégicas. Al principio fue difícil para ambos, cruzarnos en los pasillos, asistir a las mismas reuniones. Pero lentamente, hemos encontrado una manera de coexistir profesionalmente. Hace unas semanas, algo inesperado sucedió. Roberto me pidió hablar en privado después de una reunión. Acepté con cautela, sin saber qué esperar. Nos sentamos en la cafetería del edificio, tomando café aguado de máquina. Él no me miraba a los ojos, sus manos jugaban nerviosas con la taza de papel. Rosa, comenzó finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas que, lo siento. Siento haberte llamado inútil. Siento haberte tratado como si no importaras. Siento todo el daño que causé. Su voz se quebró en las últimas palabras. Pasé mi vida pensando que tenía que ser el hombre fuerte, el que controlaba todo. Y al tratar de controlar, lastimé a las personas que se suponía debía amar y proteger. No supe qué decir al principio. Había imaginado ese momento muchas veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras que había planeado no salían. Roberto, dije finalmente, aprecio tu disculpa. De verdad. Pero necesitas entender que el perdón no significa olvidar. No significa que volvamos a ser como antes, porque eso es imposible. Lo sé, respondió él, finalmente mirándome. Solo necesitaba decirlo. Por mí, pero también por mis hijos. Ellos necesitan ver que cuando cometemos errores, podemos reconocerlos e intentar ser mejores. Esa conversación no arregló todo mágicamente. El perdón es un proceso, no un momento. Pero marcó el inicio de algo nuevo, un respeto mutuo basado en honestidad, no en mentiras cómodas. Roberto y yo nunca seremos amigos cercanos, pero hemos aprendido a trabajar juntos por el bien de la empresa y, más importante, por el bien de nuestros nietos. Ana está floreciendo de maneras que nunca imaginé. Se unió activamente a la gestión de la empresa, descubriendo que tenía talento natural para el diseño arquitectónico. Ahora supervisa los aspectos creativos de los proyectos mientras yo manejo las finanzas. Madre e hija, trabajando lado a lado, construyendo algo que antes ni siquiera sabíamos que era posible. Los niños se han adaptado mejor de lo que temíamos. Carlitos y Sofía pasan tiempo con ambos padres, y conmigo cada fin de semana. He vuelto a cocinar tamales, a traer pan dulce del mercado, a enseñarles canciones en español. Pero ahora también les enseño otras cosas, que está bien defender lo que es tuyo, que el respeto se gana, que las mujeres pueden ser fuertes y suaves al mismo tiempo. Doña Carmen del Mercado se convirtió en más que una amiga. Es mi confidente, mi consejera, la hermana que elegí en esta nueva vida. Cada viernes nos reunimos para tomar café y platicar. Ella me ayudó a ver que mi historia podría inspirar a otras mujeres que se sienten invisibles, que se sienten sin valor. Por eso decidí compartir mi historia. Para que otras abuelas, otras madres, otras mujeres sepan que nunca es tarde para exigir respeto. Que la edad no significa inutilidad. Que años de silencio pueden romperse cuando finalmente encuentras tu voz. He aprendido que el poder verdadero no está en la venganza. No está en humillar a quien te lastimó, aunque Dios sabe que tuve oportunidades de hacerlo. El poder real está en conocer tu valor, en no permitir que nadie lo disminuya, en construir algo nuevo de las cenizas de lo que se perdió.
Mi apartamento ahora tiene fotografías nuevas en las paredes, de Ana y yo en la empresa, de mis nietos en el zoológico, de doña Carmen y yo en el mercado. Cada imagen cuenta una parte de esta nueva vida que estoy construyendo. Y junto a esas fotografías nuevas, mantengo las viejas de Monterrey, porque mi pasado es parte de quien soy, incluso las partes dolorosas. ¿Extraño a veces la simplicidad de ser solo la abuela invisible? A veces. Era más fácil en ciertos aspectos. Pero era una facilidad basada en negar quién realmente era, en hacer pequeña mi luz para que otros brillaran. Y esa no es forma de vivir. Ahora, cuando me miro al espejo, veo algo diferente. No solo una mujer de 58 años con canas y arrugas. Veo a una sobreviviente, una luchadora, una empresaria, una abuela, una madre, una amiga. Veo a Rosa Elena Martínez en toda su complejidad y fuerza. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto: nunca permitan que alguien los haga sentir imprestáveis, inútiles, invisibles. Su valor no depende de lo que otros piensan de ustedes. Depende de lo que ustedes saben sobre sí mismos. Y cuando finalmente abrazan esa verdad, cuando la viven completamente, nada ni nadie puede quitársela. La vida me dio una segunda oportunidad de definirme en mis propios términos. Elegí tomarla, aunque fuera aterrador, aunque significara conflicto y dolor. Y hoy puedo decir que valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque ahora sé quién soy. Y esa paz, esa certeza, no tiene precio.